Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por sumarse a una nueva actividad desde el Centro de Estudiantes. Hoy vamos a hablar de medicina del sueño como herramienta para mejorar la calidad de vida. Nos acompaña en la disertación el doctor Pablo Ferrero, quien es director del Instituto de Neurología y Sueño. Muchas gracias, doctor, por sumarse. La idea de la charla, como comentábamos recién, era que sea más desestructurada, que los asistentes hagan preguntas y demás, y bueno, la idea sería que sea un feedback de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mauro, por la invitación. Y sí, tal cual decís, la idea es que haya muchas preguntas por parte de los que están mirando. Sé que son todos estudiantes de medicina, kinesio, laboratorio, bioimágenes, enfermería y varias ciencias médicas, con lo cual las preguntas van a ser más distintas de lo habitual, y eso me pone muy contento porque en realidad vengo contestando preguntas televisivas hace muchos meses y prefiero las preguntas un poquito más elaboradas que puedan tener ustedes, y además poder hablar de manera un poquito más técnica, ¿no? Esto no intenta ser en lo más mínimo una clase profesor-alumno, sino que intenta hacer una charla de por qué es tan importante y preguntar aquellas cosas que parecen obvias, pero en realidad con las respuestas que yo les vaya a dar probablemente se van a dar cuenta de que es mucho más profundo e interesante de lo que parece. Buenísimo, doctor. Ahí estamos viendo, bueno, los chicos están dejando preguntas en el chat. Había una hace un rato, como para comenzar, que preguntaba el tema de, a ver, acá están. Si es cierto el dicho de si necesita una cura de sueño, que se refiere a cubrir las horas que no se durmió con anterioridad. Mira, en realidad, muy buena pregunta, Delito. La cura de sueño hace varios años era una cosa más ligada a lo psiquiátrico, en lo cual lo que se hacía era se le daba un fármaco al paciente y se lo dejaba completamente en coma, y con eso se utilizaba como para hacer el destete farmacológico y evitar todos los procesos que estaban asociados a los síndromes de abstinencia. Eso era una cura de sueño. Hoy en día, tal cual lo estás planteando vos en tu pregunta, se ha ido modificando eso, y hoy en día los expertos en medicina del sueño llamamos una cura de sueño a lo que vos estás interpretando, que es el hecho de ver en qué momento podemos volver como esta deuda de sueño que tenemos, llevarla a cero y empezar a dormir bien. Se utiliza con varios fines. En algunos casos se utiliza para cuando alguien viene muy mal con el aspecto de medicina del sueño, durmiendo muy, muy poco, y te puedes retirar a un hotel o algún lugar de descanso durante algunas semanas, y con eso te des una cura de sueño que por supuesto vas a recuperar el tiempo perdido, entre comillas, y ya vamos a ver por qué digo recuperar entre comillas, pero también te vas a hacer de todos aquellos hábitos que van a ayudar a que vos empieces a dormir un poquito mejor lentamente, a recuperar esos hábitos que fuiste perdiendo. Lamentablemente después todos vuelven a la vorágine cotidiana, y ahí se pierden todos los hábitos. Pero eso es hoy en día lo que llama la cura de sueño. Y esto es bueno la pregunta, porque me permite empezar a hablar del impacto que tiene la mala calidad de descanso, que es un poco el tema que nos trae hoy, ¿no? El cómo hacer para mejorar nuestra calidad de vida a través de un buen descanso. Entonces, teniendo en cuenta que son todos estudiantes de ciencias médicas, vamos a hablar un poquito del impacto que tiene el dormir. Hay cosas que las voy a decir desde el principio, y ustedes verán cuáles de estas ya saben y cuáles no. Algunas les va a parecer muy fáciles, otras quizás no tanto. Lo importante es que tengan en claro que el sueño, que ocurre preferentemente 8 horas por día, a la edad que tienen ustedes, que estimo estará cercana a los 20, 22, 25, entiendo que deberían dormir aún un poco más de lo que duermen a partir de los 25 en adelante, que son 8 horas. Ustedes tendrán que dormir 9 horas, 9 horas y media, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Hay una pequeña variabilidad. Lo importante es que calculen que de las 24 horas que tiene el día, más de un tercio del día lo pasas durmiendo. Si eso lo llevas al resto de tu vida, vas a llevar durmiendo un tercio de tu vida para el día que mueras. Es un montón de tiempo. Entonces, hay una frase muy conocida entre los expertos de sueño, que hablamos que si un tercio de tu vida va a estar durmiendo, y el resto de todas las otras actividades físicas que realizamos, neurológicas y de los diferentes organismos, ha ido evolucionando, pero esta sigue siendo 8 horas durante los últimos años. Eso implica que o fue el peor error evolutivo de la especie, o que claramente es altamente necesario e indispensable para la calidad de vida. Con lo cual, obviamente, nos volcamos por la segunda hipótesis y entendemos que es muy importante. Entonces, cuando tratamos de profundizar cuáles son las cosas que ocurren, cuáles son los actos o circunstancias que ocurren durante el descanso, vemos que son demasiadas. Diría que no alcanzaría todo este vivo para hablar de todas las cosas, pero yo las simplifico siempre de la siguiente manera. El cerebro durante el día trabaja muchísimo,
por supuesto, con todas las aferencias que llegan a él por los diferentes sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que estamos pensando, por supuesto que todo eso va a meterse dentro de nuestro cerebro, nos va a permitir trabajar, vamos a generar diferentes ideas, sensaciones, circunstancias y situaciones que van a permitir que nosotros esa información la alberguemos dentro de nuestro cerebro de diferentes maneras. Vamos a ir trabajando todo eso y, por supuesto, el resto del organismo, sacando del sistema nervioso central, va a tener que trabajar, movilizarte, digerir, respirar, llevar la sangre de un lado a otro, todo va a tener que seguir movilizándose. Entonces, durante el día realizamos ese tipo de trabajo. En cambio, cuando llega la noche, lo que hacemos es cortar todas las aferencias, cortar todo lo que nos ingresa de información. Por eso, teóricamente, no escuchamos cuando estamos durmiendo, por supuesto, con los ojos cerrados. Y si tuviéramos un poquito abiertos los ojos, y que a veces se ven los chicos que tienen apenitas entreabiertas como una rendija, si vos le pasás la mano, está completamente inconsciente. Esa inconsciencia tiene que ver con que bloqueaste todas las aferencias. Y justamente permite que vos te des vuelta y empieces a trabajar todo el cerebro, lo ordenes, lo limpies y lo prepares para mañana. Yo a veces lo comparo esto con un restaurante. Durante el día atendiste a todas las personas y diste atención a toda la gente que ingresaba al lugar. Cuando cierra el restaurante, si vos cerrás la puerta, pero te das vuelta y tenés un lío bárbaro en la cocina, en la sala, en todos lados, y tenés que empezar a preparar todo para trabajar mañana de manera correcta. Lo mismo ocurre con el sueño. Es una manera de simplificar todas las actividades que van a ocurrir cuando estamos durmiendo. Entonces, vamos a limpiar el cerebro de un montón de toxinas que quedaron propias de haber trabajado durante todo el día. Estas toxinas son muy importantes que las limpiemos porque, por ejemplo, se ha demostrado que varias de las toxinas que quedan remanentes en el cerebro son aquellas toxinas que están aumentadas y presentes en las personas que tienen gran facilidad para contraer, por ejemplo, cualquier demencia senil, problemas de Parkinson y sobre todo Alzheimer. Entonces, el hecho de que las podamos lavar todas las noches, por supuesto que va a lentificar o por lo menos va a postergar la aparición de este tipo de enfermedades. No se podría decir que la vas a evitar porque por supuesto que si fuese esa la solución dormiríamos más y ya con eso no existiría el Alzheimer, pero sí se ha demostrado de que adelanta más o menos 10 años en aquellas personas que iban a padecer Alzheimer, adelanta 10 años la aparición de la enfermedad, con lo cual es un montón y es súper importante. Y obviamente al hecho de estar el cerebro sucio porque no lo lavas todas las noches, eso facilita todas las demencias degenerativas del sistema nervioso central. Entonces fíjate como si lo pensás simplemente desde la computadora principal, que es el cerebro, ya te das cuenta que hay un montón de cosas que ocurren durante el descanso. Ahora el cerebro, como bien sabemos, maneja el resto de los organismos. Le dice al resto de los organismos cuándo tienen que hacer cada una de las cosas y, por supuesto, salvo los autónomos, lo van a hacer en el momento que el director de orquesta le indique. Entonces el cerebro durante la noche se encarga de mandar la indicación a que el hígado, el riñón y otros órganos empiecen su mecanismo de depuración y limpieza. Todo esto se va a ver disminuido y empeorado si vos durante la noche el cerebro está intentando trabajar, pero vos o dormís menos cantidad de horas o el tiempo que estás durmiendo, si sean 8 o 9 horas, que es lo correcto, estés durmiendo en peor calidad. Y ahora vamos a hablar de lo que es la calidad. Pero si vos tenés peor calidad de descanso, te va a ocurrir que todas estas situaciones que vos tenés que solucionar, simplemente no vas a estar haciéndolas de una manera correcta. Con lo cual, a la larga, empezás a molestar, entorpecer y caer un poquito en la calidad del rendimiento del resto de los órganos, no solamente del cerebro. Por eso las personas que duermen mal, por ejemplo, tienen 3 veces más riesgo de accidente cerebrovascular, de infarto agudo miocardio, problemas hormonales, problemas con el páncreas, duplica el riesgo de tener diabetes del adulto, empeora la calidad de todas las hormonas, pero sobre todo con insulina, hay un problema muy grave porque se hace peor calidad y menor cantidad, y además el músculo se vuelve menos afín a la utilización de la insulina, con lo cual, si vos empezás a pensar, absolutamente todo lo que ocurre en tu organismo se va a ver deteriorado por no dormir bien. En realidad porque es cuando vos frenás y ordenás las cosas. Si vos cuando frenás y ordenás no ordenaste bien, no tuviste tiempo de frenar, por supuesto que todo empieza a funcionar un poquito peor. Entonces, es un buen approach para que entendamos por qué es tan importante hoy en día, por qué hoy en día nos damos cuenta que es tan importante el buen descanso. Y ahí estoy separando un poco lo que es dormir de lo que es descansar, por supuesto. No es lo mismo una cosa que la otra, es bueno que hagamos el discernimiento entre una y la otra. La gente habla de dormir y yo le digo, mira, vos puedes dormir 10 horas, pero si descansaste 4, las que me importan son las 4 que descansaste. Y para eso sirven mucho esos artefactos pequeños que hay hoy, algunos relojes, algunos anillos que te indican la calidad del descanso que estás teniendo.
Y ahí vamos a lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Cómo saber si estamos descansando bien o no, si estamos realmente descansando el tiempo que estamos durmiendo. Entonces ahí le voy a hablar de las etapas de sueño. Nosotros, algunos por ahí lo sabrán, pero tenemos diferentes etapas de sueño, se dividen en las etapas REM y no REM. REM viene del inglés Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos, MRO, movimiento rápido de los ojos. Y las otras 3 etapas que son las no REM, que están fuera de esa etapa REM. Las no REM, simple, 1, 2 y 3, de superficial a profundo. La 1 recién te está quedando dormido, la 2 hay cierta lentificación, en la 3 ya estás en un sueño profundo. Y después viene la etapa REM en la cual en realidad la actividad neurológica es extremadamente alta como si estuvieses despierto, pero en realidad vas a ver que hay algunos patrones que te muestran que en realidad seguís dormido. Y la separación que hay entre la etapa más profunda del no REM, que es la etapa 3, y la etapa REM, es lo que nos permite diferenciar un poquito estas dos grandes etapas, no REM y REM. En una ocurre todo lo que es la memoria, el ordenar físicamente, por así decir, químicamente nuestro cerebro, y en la otra en realidad ocurre la creatividad, que es en la etapa REM, en la cual también otros sectores de la memoria también participan, por supuesto que sí, como dije, la creatividad, las ideas, ahí es cuando ocurren también los sueños y por supuesto las pesadillas. Entonces, cuando vos empezás a separar un poquito esos dos mundos, te das cuenta que si vos privás a una persona de etapa REM, por supuesto va a soñar menos. No quiere decir que los que no se acuerdan de los sueños sea porque no tengan etapa REM, no tiene nada que ver, no está relacionado, pero simplemente si vos le sacás la etapa REM a una persona, además de soñar menos, va a ser menos creativa, va a tener problemas de memoria, va a tener un montón de problemas asociados con todas aquellas productos o circunstancias, situaciones que ocurren durante esa etapa. Entonces, esto se los voy a estar tirando así separado como para que de a poco vayan dándose cuenta cuando escuchen cualquier experto en medicina del sueño que les diga esto de acá te priva de etapa de sueño profundo y esto otro te priva de la etapa de sueño REM. Vos ya vas a ver, espera, si me sacás la etapa REM me va a faltar todo lo que yo tendría que haber hecho en esa etapa. Y esto es muy bueno, por ejemplo, cuando uno toma alcohol o toma cafeína o, por ejemplo, aquellos que consumen marihuana pensando que les ayuda a dormir. También hay gente que consume alcohol pensando que ayuda a dormir. Y el alcohol, en realidad, es un sedante, por supuesto, de la corteza cerebral. Y al sedar la corteza uno pierde la conciencia. Pero estar inconsciente no es lo mismo que estar dormido. Y justamente, tanto el alcohol como la marihuana lo que hacen es fragmentar estas etapas de sueño, ¿no? Las etapas de sueño profundo y la etapa de sueño REM. Sobre todo la de sueño profundo. Entonces, si nosotros vemos todo lo que ocurre en el sueño profundo y lo estamos fragmentando, disminuimos la cantidad y la calidad, por supuesto que eso va a empeorar un montón nuestro descanso y todas aquellas funciones que ocurrían en esa etapa. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que el alcohol que ocurre, que realiza ese tipo de problemas, que trae ese tipo de problemas, tanto el alcohol como la marihuana, por supuesto que son muy malos a la hora del descanso, que no es lo mismo que dormir. También ocurre con la cafeína, el té, el mate y el café. Por supuesto que aunque nos guste mucho, hay que darse cuenta que no importa la hora que lo tomes, incluso por la mañana, cuando llega la noche todavía tenés cafeína en sangre. Y la cafeína es un disruptor importantísimo del descanso. Ahora le voy a hablar un ratito de otros dos sistemas que son muy importantes para que entiendan cómo manejar el sueño. Pero les voy a tocar la cafeína porque sé que muchos de ustedes deben tomar mucho mate, como yo tomé durante la carrera, o muchos de ustedes deben estar tomando hoy para tener tantas horas de estudio. Y creo que lo más importante es esperen, voy a prender un poco el aire porque la luz está dando un calor tremendo, sin cuenta de control, pero es importante que vean el impacto que les genera a ustedes el hecho de consumir tanta cafeína. Y recordemos antes de seguir hablando de la cafeína que el mate se llama mateína, pero en realidad la molécula sigue siendo cafeína. Se llama mateína para saber de dónde proviene. Lo mismo que la teína. No hay diferencia molecular, es exactamente lo mismo que la cafeína. Lo importante es entender que son los tres tipos de moléculas exactamente iguales. Entonces, si vos tomaste mate, té o café durante la mañana y vos pensás que para la noche no te hace efecto, acá voy a hablar de un tema un poquito más técnico. Recordemos que la cafeína tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 6 horas. Esto quiere decir, como bien sabrán algunos de ustedes, que a las 6 horas nosotros logramos lavar de nuestro organismo el 50% de la droga. Si teníamos 100, nos queda 50. Pero ahora a las 6 horas, no es que empezamos a lavar el otro 50 y en 6 horas se fue. No, ahora de vuelta vuelve a ocurrir el tiempo de vida media, con lo cual a 6 horas no va a caer el 50% del 50 que nos quedaba. O sea, nos queda el 25. Y así sucesivamente. Con lo cual a las 18 horas todavía tenés el 12,5. Y aunque lleguen las 24, todavía tenés dentro de tu organismo mucha cafeína, aunque lo hayas consumido 24 horas antes. Obviamente, cuanto más consumís, peor es.
También es verdad que hay un poquito de acostumbramiento, la persona que constantemente consume tiene mayor facilidad para eliminarla, pero también trae arrastra, digamos, una cantidad de cafeína que queda remanente en su organismo y le va a costar un poco más también eliminarla. Con lo cual, hay un montón de mecanismos compensatorios que van peleando entre sí. Lo importante de todo esto es que si vos tomás cafeína, el sueño va a estar fragmentado. Si está fragmentado, no vas a descansar bien. Si no descansas bien, al día siguiente tenés sueño. Si tenés sueño, ¿qué es lo que tomás? Más mate, más café y más té para despertarte. Con lo cual vas a dormir peor nuevamente y ahí el ciclo se empieza a ser vicioso y repetitivo y es muy malo. No solamente porque vas a seguir consumiendo cada vez más, sino que el hecho de que lo estás consumiendo permite que al no tener las etapas de sueño profundas, todo lo que es la consolidación de la memoria, que es fundamental durante la etapa de estudio, simplemente no va a ocurrir o va a estar muy deteriorada. Te va a costar mucho más acordarte las cosas que estudiaste si no estás durmiendo bien y no estás durmiendo bien por todo lo que estás tomando, por toda la cafeína que estás consumiendo. Entonces, es un muy buen consejo cuando están en la etapa de estudio, que entiendan que todo esto, aunque les parezca que les ayuda, en realidad es muy malo para poder estudiar bien. Ahora, recién le dije que les iba a contar dos sistemas que son los que nos hacen dormir. Se llama sistema C y sistema S. El sistema C, acuérdense que viene del punto de la C circadiano, que es el ritmo que a nosotros nos permite, su ritmo hormonal, que nos permite durante la noche tener un pico de melatonina, que es la hormona del sueño, que es la que nos dispara el sueño, es la que le indica al resto del organismo, sobre todo al resto de los núcleos del cerebro, de que es el momento de dormir. Por sí sola no hace nada, simplemente es el que le grita, ahora se van todos a dormir, y todos los demás son los que trabajan. Es bastante holgazana como hormona, pero hace un trabajo muy importante y lo realiza con un tempo aproximadamente de 24 horas. Es un poquito más largo, 24 horas, 15 minutos, más o menos es el promedio, pero lo importante es que está cerca de un día, por eso se llama circadiano, cercano al día. Entonces, esa es la hormona que a nosotros nos dispone en qué momento hay que dormir. Por supuesto, cada uno, si bien ocurre cada 24 horas, algunos tienen ese pico hormonal a las 11 de la noche, otros lo tienen a las 3 de la mañana y otros lo tienen a las 8 de la noche. Y según eso, el cronotipo que cada uno tenga. Con lo cual, los que están escuchando, la mitad deben tener un cronotipo por su edad, todos van a tener un poquito más atrasado, pero la mitad van a tener un cronotipo, lo que llama un cronotipo normal, aproximadamente de las 11 horas, atrasado 2 horas por la edad que tienen. Otros van a tener un cronotipo adelantado, otros atrasados, y algunos, que son el menor de la gente, la menor cantidad, tienen un cronotipo variable, que significa que puede estar todo el día entre que duermen un rato o no duermen. Generalmente son los que se llaman insomnios, ¿sí? Son los que tienen mayor probabilidad de tener insomnio porque les cuesta más dormirse, cuando se duermen 2 horas y se despiertan y suelen ser bastante desordenados. Pero, ¿a qué voy con esto del cronotipo? Independientemente de la facilidad que vos tengas para dormirte en cierto momento de la tarde, noche o incluso en la madrugada, por supuesto que en el caso de ustedes, como les dije, van a tener corrido el horario. Lo importante de este cronotipo es que por sí sola la melatonina no alcanza para dormir. Si vos suponete que tu pico de melatonina fuera normal a las 23 horas y a las 23 horas necesitas la melatonina para dormir, la cual es indispensable. Si la melatonina no se segrega y vos no le avisaste al resto de los núcleos que es momento de dormir, la cabeza simplemente no se va a desconectar y te va a costar dormir. Con lo cual es indispensable la melatonina, pero no es suficiente. Porque si vos a las 23 horas, cuando tienes tu pico de melatonina, se te ocurre salir a correr, no te vas a dormir, aunque tengas tu pico de melatonina. Eso te demuestra que justamente es indispensable, pero no suficiente. Entonces se le suma una segunda situación. No solamente, por supuesto, el resto de no salir a correr y preparar el resto de todas las situaciones circundantes que nos van a ayudar, que es lo último que vamos a tocar hoy, sino también un circuito llamado circuito S. El anterior era el C, el circadiano, y ahora viene el S, que está relacionado con la homeostasis cerebral. Este circuito, como decíamos hace un rato, el cerebro durante todo el día trabaja y, como bien saben, la utilización de la energía proviene del ATP al ADP, del ADP al AMP, y lo que queda es la adenosina como resto metabólico final. Entonces, vos arrancás a la mañana con un cerebro, suponete, fresco, limpio, y estás todo el día trabajando y todo el día pensando y realizando un montón de situaciones. Algunas tendrán que ver con estar trabajando neurológicamente, pensando, estudiando, lo que fuera, y otras simplemente con el trabajo que tiene tu cerebro para digerir, para indicar al resto de los órganos lo que tienen que hacer para mantener la estabilidad, para no caerte, todas cosas que quizás pueden ser del cerebelo, algunas son más pendientes del cerebro, para ver, para escuchar. Todo eso va generando un desecho que es la adenosina. A mayor cantidad de adenosina, mayor cantidad de presión de sueño. ¿Ok? Con lo cual, ustedes arrancan la mañana con cero cantidad de adenosina
y van creciendo a medida que transcurre el día y van a llegar a X cantidad de adenosina, pero bien arriba. Cuanto más arriba estén en la adenosina, mayor cantidad de presión de sueño van a tener. Justamente la idea es que coordinemos los dos procesos, el C y el S, que a las 23 horas, cuando tenemos nuestro pico de melatonina, también tengamos nuestro pico de adenosina al máximo. Si vos, en cambio, a las 7 de la tarde, a esta hora, volvés y te tirás a dormir 1 hora o 2, esa adenosina que vos generaste como resto metabólico en tu cerebro se va a lavar. Se encoge literalmente el cerebro, se encoge en varios lugares en las células de la glía, permite que se bañe con la linfa y ahí se va llevando todos los restos metabólicos. Con lo cual, son las 8 de la noche, 9 de la noche, vos lavaste toda la adenosina, está de vuelta en la parte más baja y ahora tenés tu pico a las 11 de la noche de melatonina, pero la adenosina recién empezó a subir. Te va a costar mucho dormirte. Y en el caso de que vos en realidad hayas seguido derecho sin dormir en la siesta por la tarde, hayas llegado hasta la noche y te fuiste a bailar y volvés a, bueno, ahora no se podía bailar, pero si te fuiste a bailar y volvés después de un casamiento a las 8 de la mañana, vas a tener la adenosina bien arriba, pero ya bajó la melatonina y subió el cortisol que te despierta por la mañana. Y como esos tienen un ritmo circadiano y son un tempo constante, no les va a importar si fuiste a bailar y si ya dormiste o no, se van a segregar igual. Con lo cual vas a tener la adenosina bien arriba, pero va a estar la melatonina baja, te va a costar mucho dormirte, cuando te duermas te vas a dormir un par de horas y ya te vas a haber despertado. Entonces, fíjate cómo al entender estos dos ciclos vas a poder solo ordenarte y entender cuáles de las dos cosas tenés que corregir más para irte a dormir. Por ejemplo, una persona que toma melatonina para dormir, de nada le sirve tomarla en el mismo horario en el cual tiene su pico de melatonina, salvo que tenga un pico de melatonina muy bajo, pero eso ocurre generalmente en la vejez. Justamente por eso es que dicen que sale ancianos, y no hay que decir ancianos, son los adultos mayores. Los adultos mayores requieren menos cantidad de horas para dormir. No es que requieran menor cantidad, simplemente al cerebro le cuesta más segregar la melatonina y sostenerla durante toda la noche, con lo cual se despiertan antes. Pero si ustedes lo comparan, es igual que decir que, por ejemplo, la recaptación ósea, la recaptación de calcio para sostener la densidad ósea que tienen los adultos mayores es mucho menor. No porque no necesiten los huesos para sostenerse y no les importe que el hueso sea frágil, simplemente porque se va deteriorando toda esta recaptación y funciona peor. Y por eso tenés debilidad en los huesos. Lo mismo ocurre con la melatonina. No es porque vos no necesites melatonina cuando seas más grande, simplemente que tu cerebro empieza a funcionar un poquito peor y, por supuesto, no funciona tan bien el mecanismo de la melatonina. Entonces, tenemos dos sistemas, ¿no? El circadiano, el de la adenosina, y entre los dos vamos a hacer que puedas dormir bien. Y esto se los explico como última cosa antes de pasar a la próxima pregunta, para que entendamos todos aquellos que por ahí toman alguna pastilla para dormir de venta libre, la melatonina, la difenhidramina, y por ahí la están tomando hace mucho tiempo. La verdad es que la inmensa mayoría de las veces no las necesitamos, simplemente hay que ordenarse, que era el último punto que había que tocar, ¿no? Ordenarse significa que cuando voy a ir a dormir y tengo mi pico de adenosina y melatonina, bueno, que las luces estén apagadas hace un buen rato, no tener la estimulación lumínica que nos despierta y que nos atrasa la liberación de melatonina, un lugar callado, fresco, el frío, por supuesto, que facilita todo el inicio de nuestro descanso. Por supuesto, no estar peleado con nadie, tener un lugar cómodo para dormir, no estar tenso. Entonces, son un montón de cosas que hay que favorecer y acompañar para que el descanso, por supuesto, pueda comenzar de buena manera. Creo que fue un buen resumen como para arrancar. Si querés pasamos a otra pregunta. Bien, hay muchas preguntas que se respondieron en la respuesta anterior, así que vamos viendo. La Verónica pregunta el tema de las parasomnias del sueño, la parálisis del sueño, si hay que tratarla con medicación, cuando hay episodios seguidos por lo menos 3 o 4 veces al mes. Espera que prendo el aire, dame un segundo. Mientras te hablo igual, pero sí, las parasomnias en realidad es una manera de llamar, para los que por ahí no lo saben, las parasomnias son los trastornos del sueño, cualquiera, ¿no? Una pesadilla o bueno, las parálisis de sueño, por supuesto que son una de ellas. Pero la parasomnia es una forma de llamar a todos aquellos problemas que ocurren durante el transcurso del descanso del sueño, tanto sea durante la siesta como durante la noche. Ahora, si hay que tratarla con medicación, ¿cuánto? Y si hay episodios por lo menos 3 o 4 veces al mes. En realidad, el tema de la parálisis de sueño está muy asociada. Ahora, primero voy a explicar de qué se trata la parálisis de sueño. Cuando nosotros estamos dormidos, que dijimos que pasamos por diferentes etapas, durante una de las etapas, que justamente la etapa REM, es cuando tenemos los sueños, el cerebro está muy activo y te diría que prácticamente no puedes diferenciar con cuando estás despierto. La actividad que vos tenés neurológica es muy alta. Y justamente tu cerebro está imaginándose todas las cosas, está soñando, está metiendo en esos sueños todas las memorias
que has tenido en tu pasado y las estás asociando con nuevos recuerdos que has tenido estos últimos días. Justamente de ahí viene la creatividad, de ahí viene la situación de aprendizaje, ¿no? También ocurren las pesadillas en ese momento, porque cuando priorizamos la memoria, generalmente priorizamos los recuerdos más negativos. Entonces, durante este momento, nuestro cerebro cree que está despierto y trabaja como si estuviese despierto. Entonces, si vos estás corriendo en tu sueño, va a intentar correr. Y para evitar correr, durante la etapa REM hay un bloqueo a nivel medular que justamente hace que todas las situaciones eferentes, todo lo que uno intenta realizar, no se ejecute. Pues cuando ese bloqueo es demasiado fuerte, uno quizás de la etapa REM se despierta, pero ese bloqueo continúa y justamente uno lo que tiene es eso, estar completamente consciente, puede mirar dónde está, puede entender que está en su habitación, pero no puede mover ninguno de sus músculos, salvo los que son autónomos, por supuesto, respiración, digestión, etc. Pero no puede, por supuesto, mover nada. Entonces es una parálisis corporal, pero vos tenés toda tu conciencia dentro de ti mismo, con lo cual te das cuenta de lo que está ocurriendo. Y a veces esto de tener los sueños atrás y que uno por ahí estaba soñando algo y se despierta, a veces genera que uno tenga una sensación, los pacientes lo suelen referir como una situación de acecho. Sienten que hay alguien que los está mirando, que los está acechando, muchos lo refieren como que es la muerte que los acecha, y en realidad justamente toda esta intromisión de ideas que ocurre cuando mezclamos los sueños con la realidad. Yo estaba soñando y me despierto, estoy en mi habitación y bueno, todo lo que yo estaba soñando me viene a la cabeza, pero me doy cuenta, estoy en mi habitación y esa sensación rara es que me están acechando, ¿no? Y justamente, si bien no sabemos lo que ocurre, que es la explicación que acabo de dar, pero no es que sepamos que porque tenemos algún deterioro en alguna hormona o en cualquier mineral que podamos tener o a cualquier otro químico que podamos tener en el cerebro, no es que ocurre porque nos falte o nos sobre algo, pero sí sabemos que ocurre en aquellas personas que están mal dormidas, que están mal descansadas, que están descansando poco o peor de lo que necesitan. Entonces, la mejor manera de solucionarlo es mejorando el descanso en general. Por supuesto, corresponde que te hagas un estudio de sueño, que es la polisomnografía. Empezás por una poligrafía, si querés, en domicilio, que no es lo mejor, pero que sirve para estos casos, y a partir de ahí pasás a la polisomnografía en el Instituto de Sueño, y con eso puedes ver qué es lo que tenés que mejorar para empezar a descansar bien. Una vez que descansás bien tendrían que disminuir muchísimo y ojalá desaparecer. En algún momento, en los más pequeños, estoy hablando de los chicos más 4, 5, 6 años, puede ser que ocurra más frecuentemente. Por supuesto que ocurre en aquellas personas que tienen cualquier trastorno del sueño. Obviamente, si duermen peor, va a aumentar la probabilidad de que ocurra. En los que tienen síndrome de piernas inquietas, ronquidos, apneas, insomnio, por supuesto que va a ocurrir más seguido, pero bueno, son situaciones que, por supuesto, generalmente cuando las solucionás, termina yéndose la parálisis de sueño. Bien. Acá Nalia nos pregunta, excepto el CPAP, ¿qué otra manera hay de tratar las apneas del sueño? Muy buena pregunta, Analia. En realidad hay muchísimas formas de tratarlo, depende por qué ocurra la apnea del sueño. La apnea del sueño la apnea es una falta de ciclo respiratorio, ¿no? Los buzos apneístas son los que toman aire y sin necesidad de tener ningún tubo de oxígeno, se meten en la profundidad del agua y ver hasta cuán profundo llegan, ¿no? Entonces toman una bocanada de aire y dejan de respirar, por eso apneístas, falta del ciclo respiratorio, para que no se lo olviden. Y bueno, obviamente que eso disminuye la cantidad de oxígeno y si vos lo realizás una sola vez durante un tiempito, estás entrenado, es un tema. Cuando vos eso no estás entrenado, te ocurre inconscientemente más de 5 veces por hora durante todas las horas que dormís, y bueno, el cerebro empieza a sufrir por las caídas de descenso de oxígeno, que por supuesto nos hace muy mal, ¿no? El cerebro, recuerden que vive solamente de oxígeno y azúcar, con lo cual si no soy diabético, el azúcar la tenés bien, pero si bajás el oxígeno, sufres muchísimo porque es muy lábil a la falta de oxígeno. Entonces, el hecho de que falte oxígeno por las apneas es muy importante, pero hay que entender por qué falta oxígeno. Porque las apneas pueden ser centrales, simplemente porque el cerebro dice no respires. Si el cerebro te dice que no respires, no importa qué CPAP te pongas o lo que fuera, no va a ingresar el aire. Entonces se trata de alguna manera. En el caso de que sean periféricas, significa que obstructivas o periféricas, significa que el cerebro intenta respirar, pero hay alguna obstrucción que no permite que respiremos. Y ahí viene la cosa donde se pone bastante más complicada. Depende de la razón por la cual se está obstruyendo, si te sirve o no el CPAP. La inmensa mayoría de las veces el CPAP es una máscara, que si quieren tengo una por ahí, si les interesa se las muestro, que puede ser nasal, puede ser bucal, o puede ser nasobucal, o de nariz nasibucal, o facial. Hay diferentes modelos. Lo importante es que sí o sí tiene siempre que tapar la nariz, y a veces puede tapar también la boca o no. Y esta máscara simplemente sopla aire del medio ambiente.
generalmente no le pone ni le saca oxígeno para nada. En algunos pacientes muy raros, quizás con EPOC, se les puede agregar un concentrador de oxígeno, pero es más infrecuente. Pero generalmente simplemente sopla aire. Entonces, cuando nosotros tenemos una obstrucción para el pasaje del aire, este CPAP fuerza la entrada del aire y permeabiliza la vía aérea superior. Ahora, es verdad que hay otros tratamientos. Si vos, por ejemplo, tenés una persona que tiene retrognatia, recordemos que la retrognatia es como vos tenés la mandíbula hacia atrás, ¿no? Las personas que tienen la mandíbula ahí, que los ves que se les dobla acá la piel, como a mí, ¿sí? Luego tienen retrognatia, que es lo contrario de la prognatia. Bueno, la retrognatia, por supuesto, lleva toda la mandíbula para atrás y eso, obviamente, el único espacio que hay para que vos lleves la mandíbula para atrás es ocluyendo la vía respiratoria. Entonces, las personas que tienen eso, por ejemplo, tienen mayor facilidad a tener ronquidos y apneas. El ronquido es como la antesala de la apnea, es como el movimiento, ahora se los voy a explicar bien si quieren, pero es el movimiento que hacen las paredes y chocan antes de pegarse y dejar de pasar el aire. Entonces, si la persona tiene retrognatia, una de las formas que lo puedes tratar es con un DAM, dispositivo de avance mandibular, que simplemente te lo pones para dormir a la noche y te lleva la mandíbula hacia adelante, te hace un prognatismo, ayuda a que no se vaya la lengua para atrás y que no ocluya. En otras personas, por supuesto, está ligado al exceso de peso. Las personas que tienen el cuello ancho, que tienen papada, que son un poco más gorditos, esas personas suelen tener habitualmente, obviamente como la vía aérea superior es un conjunto de anillos cartilaginosos que son flexibles, pero es incomprimible. Con lo cual, si vos tenés tejido adiposo, se va a empezar a llenar adentro, y no se va a expandir, con lo cual va a empezar se va a llenar como concéntricamente, de manera tal que va a achicar la luz por la cual pasa el aire. Eso va a hacer que pase más rápido el aire para llenar los mismos pulmones al mismo tiempo, y como bien deberían saber por física, se llama efecto Venturi, que es lo que hace que el aire que va más rápido por arriba del ala de los aviones genere una presión negativa, por eso el avión vuela. Entonces, cuanto más rápido pasa el aire por la faringe, eso hace que sí o sí genere una presión negativa interna que intenta colapsar las paredes. Generalmente los músculos mantienen la pared tensa. Cuando llegas a la etapa de sueño profundo, esos músculos están mucho más débiles, empiezan a vibrar. Habitualmente, cuando llegas a la etapa REM, que yo le decía que había un bloqueo muscular a partir de la médula, ocurre que obviamente la atonía muscular en esa etapa hace que casi siempre se cierre la vía aérea y produzca esto. En esos casos, bajar de peso colabora. En el caso del dispositivo ansimandibular, en algunos casos también colabora. En las personas que tienen una respiración nasal, pero que tienen desvío de tabique o tienen pólipos, se pueden operar. Las personas que tienen un problema con el fondo del paladar, con el velo del paladar, o que tienen amigdalitis, o cualquier problema que esté relacionado con la otorrinolaringología, muchas veces, desde el punto de vista quirúrgico, se puede solucionar y esto facilita que o disminuyan o desaparezcan las apneas, pero es verdad que aproximadamente un 50% de las personas que se operan no mejoran. Con lo cual, no siempre la cirugía es el mejor tratamiento. En realidad, este 50% está exacerbado, está empeorado o aumentado por el ojo clínico que tiene el otorrino, que dice, yo te opero. Si bien sabemos que la medicina tiene una parte que es lo que hay que hacer y otra parte que es lo que el médico quiere hacer, porque es lo que él conoce, lo que a él le sirve, lo que a él le funcionó. De todo otorrino va a estar más relacionado a operarte que a hacerte bajar de peso. Y el nutricionista te va a decir, te hago bajar de peso y no te opero, porque obviamente no es su especialidad. Entonces, cada uno va a tender a llevar las cosas para su lado y habitualmente lo mejor es caer en un otorrino que tenga mucho conocimiento de esto, como para que su grado de éxito con las cirugías va a estar agrandado, no solamente porque sea un buen cirujano, que espero que todos lo sean, sino porque a la hora de elegir a sus pacientes a cuál operar y a cuál no, su criterio sea un poquito más contemplativo de toda la patología. Si no, va a tender a operarte y no siempre te va a solucionar. Esas son algunas de las maneras. Hay algunas otras cosas, hay algunas corrientes galvánicas que se pueden poner en el velo del paladar para tensar el velo del paladar y eso agrande la bóveda por la cual pasa el aire. Hay algunas situaciones que son más border, si querés, en el tratamiento de las apneas de sueño, pero esas te diría que son principalmente las más usadas. ¿Qué otra pregunta? Bueno, hasta que cargue, había una pregunta que decía cómo afecta el estrés y la ansiedad a la calidad del sueño. Creo que podría estar más ligado a nuestras épocas de parciales, de finales, que estamos con demasiado estrés. ¿Cómo afecta eso en nuestra calidad de sueño? Y la verdad es que el cerebro, yo trato de, entendiendo a quienes les estoy hablando, no doy una respuesta muy corta, prefiero estas respuestas largas, pero que les ayude a que les quede algo en la cabeza, ¿no? Porque el día de mañana todos ustedes van a tener pacientes enfrente o personas enfrente a quienes aconsejarles y
y no quiero que esta información sea solo para que la usen, quiero para que ustedes la puedan usar y repetir. Entonces trato de ser un poquito más profundo en las respuestas. Cuando estamos hablando de ansiedad, recuerden que el cerebro dormir bien es 3 veces más eficiente en el tratamiento de la ansiedad y la depresión de lo que son los fármacos. Lo cual, fíjate cuán importante es dormir bien para regular toda nuestra ansiedad y, por supuesto, la depresión que vamos a tener. Recordemos que la ansiedad es pensar en el mañana y la depresión habitualmente es pensar en el ayer. Entonces, la ideal es pensar en el presente y estar en la acá y la ahora. Y es un poquito lo que tenemos que lograr antes de dormir. Por supuesto que si vos estás tratando de dormir y estás pensando en todo lo que te pasó y eso te deprime, te cuesta mucho y te aflige porque básicamente te estresa, y lo mismo que la ansiedad. Si estás pensando en todo lo que tenés que hacer mañana, tu cuerpo se estresa. Y cuando te estresas, liberas cortisol, y el cortisol, por supuesto, es un gran enemigo del descanso. Nos va a estresar, nos va a preparar para la huida, nos va a estresar no solamente el cerebro, sino el resto del organismo, con un montón de situaciones que algunos van a conocer más que otros según lo que la carrera estén estudiando, pero lo importante de todo esto es que obviamente cualquiera de estas dos situaciones van a ser estresores muy grandes y el estrés es un gran enemigo del descanso. Entonces me van a preguntar, bueno, pero ¿y cómo hago? Si yo tengo esto y no puedo dormir, o por ansiedad, o por depresión, o por lo que fuera, pues estoy pues, con muchas cosas pendientes de un montón, porque tengo que rendir mañana, me quiero dormir y no puedo. Bueno, la verdad es que hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Yo a muchos pacientes le digo, si son las 3 de la mañana y no puedes dormir, 4 de la mañana y ya no puedes dormir, no intentes en ese momento salir a solucionar el insomnio. Esa noche está perdida. Y ya está, tirada, mandá la pérdida. Y no me llames a las 3 de la mañana, pues no te voy a atender. Pero lo importante es que ya te quede en la cabeza esa tilde como decir, bueno, a partir de mañana me empiezo a encargar de mi sueño. Esto es un poco como los exámenes. Si vos no estudiaste en todo el trimestre o antes del final, la última noche, ya está, no te preocupes. Fíjate cuándo tenés el recuperatorio, porque mañana no vas a rendir bien, no tienes un final de carrera mañana, como el final de carrera de medicina, que es eterno. Si no estudiaste nada, y no te preocupes, pues no lo vas a rendir bien. Entonces ya está, preocupate de la próxima situación. Entonces, acá es un poco lo mismo. Si a vos lo que te ocurre es que te cuesta dormir, o antes del examen, en los días que estás muy nervioso, los días que tenés mucha ansiedad, bueno, esa noche debe estar perdida, pero a partir de mañana encárgate de ser más ordenado con todo lo que haces durante el día, que son como los que te van a marcar el tiempo de este ritmo circadiano, y por supuesto, a la hora de empezar a acercarte con el horario de la noche, empezar a hacer actividades o cualquier otra cosa que vos tengas, como el yoga, la terapia cognitivo-conductual, estas terapias que ayudan, valga la redundancia, a que uno descanse mejor. Justamente porque lo que hacen es bajar un poquito los flaps, bajar un poquito la actividad neurológica que tenemos, de manera tal que el cuerpo, cuando vayamos a la cama, se disponga realmente a dormir y no esté con todas esas ideas en la cabeza. Uno de los ejercicios que pueden hacer de manera como inmediata a las personas que tienen muchas cosas en la cabeza